¿Estás preparado o preparada? Claudia, Luzmeri, Catherine y María Elena te sumergirán en la maravillosa obra de la teología carismática de Lucas, escrita por Roger Strong. Este capítulo sirve como introducción al estudio del Espíritu Santo en Lucas Hechos, enfocándose particularmente en su dimensión carismática, entendida como la acción dinámica de Dios al empoderar a personas para el servicio divino. Lucas se inspira en dos fuentes principales: la Biblia hebrea, la Septuaginta. Estas influencias se evidencian tanto en los motivos carismáticos reflejados en sus escritos como en el uso de términos específicos que describen la obra del Espíritu Santo. El estudio de la actividad carismática en el Antiguo Testamento se estructura en 5 fases históricas de intervención divina. La primera, la fundación de la nación en el desierto. El Espíritu dota de habilidades a artesanos, como en la construcción del tabernáculo, y confiere liderazgo y profecía a figuras como Moisés, los 70 ancianos, Balaán y Josué. Segundo, el periodo de los jueces. La acción del Espíritu se restringe a jueces como Otoniel, Gedeón, Jefté y Sansón, quienes perciben poder militar para liberar al pueblo de la opresión. Tercero, la fundación de la monarquía. El Espíritu actúa en los reinados de Saúl y David. Ambos son ungidos por Samuel y reciben el Espíritu para profetizar y gobernar. Posteriormente, este carácter carismático se pierde en sus descendientes. Cuarto, época de Elías y Eliseo. Se destaca el traspaso del Espíritu entre ambos profetas, lo que confirma la continuidad del ministerio profético. Este es uno de los relatos más simbólicos de la transferencia carismática. Quinto, exilio y restauración. Ezequiel, Zacarías y otros líderes reciben el Espíritu para instruir y consolar al pueblo. El cronista posexílico destaca la inspiración divina a profetas y sacerdotes, incluyendo a levitas como Amasai y Jaasiel. De esta cronología se desprenden 3 conclusiones principales, que aquí es donde quiero que le prestemos mucha atención. La primera es la actividad carismática, que está íntimamente ligada al desarrollo político y religioso de Israel. El Espíritu empodera a fundadores como jueces, reyes, profetas y sacerdotes. Segundo, no existe una continuidad histórica de la experiencia carismática. Cada fase está delimitada y separada por largos intervalos. La constancia se encuentra en Dios, no en los individuos. Y lo tercero es que las narraciones bíblicas no detallan exhaustivamente todas las experiencias carismáticas. En su lugar, ofrecen descripciones programáticas, como en los casos de Moisés o Elías, que permiten inferir una presencia mayor del Espíritu que la documentada explícitamente. En conclusión, este análisis demuestra que el Espíritu de Dios, en su dimensión carismática, se manifiesta de forma selectiva, estratégica y poderosa, marcando momentos decisivos en la historia de Israel y preparando el terreno para su comprensión posterior en el Nuevo Testamento. Esta actividad no es simplemente histórica, sino que anticipa la promesa de un derramamiento futuro del Espíritu en la era mesiánica. Terminología Septuaginta. Esta se analiza como la Septuaginta, o sea, 70, versión griega del Antiguo Testamento. Describe la actividad carismática del Espíritu de Dios usando una amplia variedad de verbos, más de 20, la mayoría en tiempo aoristo, para subrayar acciones puntuales e históricas, no estados continuos. Los motivos carismáticos son los mismos que en el texto hebreo, pero se refleja la riqueza y la terminología en griego. La actividad del Espíritu se expresa a través de verbos como venir, sobre, llenar, guiar, hablar, vestir, levantar, posarse y sobre. En estos relatos, a veces el hombre es sujeto. Por ejemplo, José y Josué tienen el Espíritu. Más frecuentemente Dios es el sujeto realizando acciones como llenar, tomar, dar el Espíritu. Otras veces el Espíritu mismo actúa con una variedad amplia de verbos, sobre todo en Ezequiel, donde especialmente está activo. Predomina el uso de la preposición sobre para indicar que el Espíritu actúa sobre personas específicas, aunque ocasionalmente se usan otras como en. El motivo de transferencia del Espíritu en conexión con el cambio de liderazgo, que cumple 2 propósitos: validar públicamente al nuevo líder y dotarlo de las capacidades necesarias que están en estos 2 ejemplos destacados. Moisés a los 70 ancianos
está en Números 11 del 16 al 25, donde Dios toma del espíritu que está en Moisés y lo reparte sobre ellos, quienes entonces profetizan. El otro, de Moisés y Josué, esto está en Números 27 del 16 al 20 y en Deuteronomio del 34:9. Antes de su muerte, Moisés impone manos sobre Josué, transfiriendo autoridad y espíritu. El otro está de Saúl a David, está en Primera de Samuel del 10 al 10 y del 16 en el 13. Cuando Samuel unge a Saúl, el espíritu viene sobre él, y más tarde, al ungir a David, el espíritu se aparta de Saúl y viene sobre David. Y esta es la conclusión. La Septuaginta refleja una teología dinámica del espíritu que actúa puntualmente para capacitar, levantar y autenticar líderes. La acción carismática se presenta casi siempre como acción puntual e histórica, y la transferencia del espíritu es vista como un recurso divino e indispensable para garantizar el buen gobierno y liderazgo del pueblo de Dios. El motivo de la señal. En el relato de la unción de Saúl se destaca que uno de los propósitos del don del Espíritu es servir como señal visible y concreta que confirme públicamente el llamado de Dios al liderazgo. Samuel, al ungir a Saúl como príncipe sobre Israel, le anuncia 3 señales. Primero, en el sepulcro de Raquel se le anuncia que las asnas perdidas han sido halladas. Segundo, en Betel, uno de los hombres le entregará 2 panes. En Gabaa se encontrará con una compañía de profetas y el Espíritu de Dios vendrá sobre él con poder, haciéndolo profetizar junto a ellos. La tercera señal recibe especial énfasis, pues no solo confirma a Saúl en su interior que Dios está con él, sino que demuestra públicamente a Israel que ha sido elegido por Dios. La gente al ver a Saúl profetizando se sorprende y exclama: ¿también Saúl entre los profetas? El motivo vocacional. El don del Espíritu no solo actúa como señal, sino también capacita para cumplir el llamado de Dios. A lo largo de las escrituras se observan distintas manifestaciones de este don otorgadas de acuerdo al tipo de liderazgo o servicio requerido. Artesanos como Besaleel y Aholiab son llenos del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia para trabajar en el tabernáculo. Josué, sucesor de Moisés, recibe el espíritu de sabiduría para guiar al pueblo a la tierra prometida. Los jueces de Israel como Otoniel, Gedeón, Jefté y Sansón reciben el espíritu para obtener destrezas militares o fuerza física. Cuando Israel exige un rey en 1 Samuel 8:5, la institución monárquica cambia el esquema social y político. Sin embargo, la narrativa bíblica mantiene el énfasis en el Espíritu Santo como fuente de poder carismático para los reyes, igual que en la época de los jueces. Tanto Saúl como David reciben el Espíritu del Señor con poder en su unción, reflejando que, aunque la estructura política cambia, la dependencia del Espíritu de Dios permanece esencial para liderar a su pueblo. El Espíritu en la era mesiánica. El texto amplía su análisis hacia una visión profética y futura, anticipando una nueva etapa en la actividad del Espíritu de Dios. Los profetas, en especial Isaías y Yael, anuncian un tiempo venidero, donde un líder carismático único recibirá una dotación sin precedentes del Espíritu. Isaías describe a este líder como una vara de tronco de Isaí, sobre quien reposará el Espíritu con 6 cualidades: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor a Jehová. Este líder, identificado como el Mesías, no será rey por su inferencia dinástica, sino por un llamado y respaldo divino, como David, pero en una dimensión superior. Además, el Mesías no será el único receptor del Espíritu. Dios promete un derramamiento universal sobre toda la comunidad de Israel. Joel profetiza: derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y siervos, aboliendo las restricciones sociales y jerárquicas tradicionales. Esta visión culmina con una idea de una renovación interior del pueblo de Dios, una transformación espiritual en la que el Espíritu limpiará, vivificará, cambiará los corazones de piedra por corazones sensibles a Dios.